Bienvenidos a su canal de confianza, donde el drama de las celebridades turcas nunca, pero nunca, descansa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un jugoso chismecito porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que, a pesar de todo, sigue dando de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a revelar secretos ocultos, sí, como lo oyen, que quizás no sabían sobre esta icónica pareja. Vamos a indagar en esos rumores, esas indirectas, esas cositas que han estado rondando por internet y que, bueno, merecen ser exploradas a fondo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y no se muevan de ahí porque este vídeo va a estar explosivo. Y antes de empezar con toda la carnita, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Porque aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo turco, desde los romances más apasionados hasta los dramas más escandalosos. No se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos con pasión Senkalkapm, la serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama mundial. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Y sí, todos los fans lo sabíamos, o al menos lo sospechábamos, su amor no era solo actuación. Y así fue, confirmaron su relación después de meses de rumores y especulaciones. Fue un boom, una locura, todo el mundo hablaba de ellos, eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Pero como todo cuento de hadas o bueno, como muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la historia de Hande y Kerem tuvo un final que a muchos nos dejó con el corazón roto. Y aquí es donde empieza lo jugoso, lo interesante, porque después de la ruptura, empezaron a surgir un montón de teorías, de dimes y diretes, de secretos a voces. Uno de los rumores más persistentes, y aquí quiero que presten mucha atención, es que la presión mediática fue uno de los factores determinantes en su separación. Imagínense estar constantemente en el ojo público con paparazzi siguiéndolos a todos lados, con fans comentando cada detalle de su vida, con la prensa analizando cada una de sus interacciones. Debe ser agotador. Algunos allegados a la pareja han comentado, off the record obviamente, que Kerem, siendo un poco más reservado, no terminaba de sentirse cómodo con tanta atención, mientras que Hande, más acostumbrada a los focos, trataba de manejar la situación lo mejor posible. Pero claro, la diferencia de personalidades, en este caso, pudo haber sido un punto de fricción. Otro rumor, y aquí la cosa se pone más interesante, involucra a sus respectivas carreras profesionales. Se dice que al finalizar Senkalkapm, ambos tenían proyectos muy diferentes en mente y que sus agendas se volvieron incompatibles. Hande enfocada en consolidar su carrera internacional, explorando nuevas oportunidades en diferentes países, mientras que Kerem buscaba proyectos más personales, más desafiantes, tal vez menos comerciales. Esta divergencia de caminos, según algunas fuentes, pudo haber generado tensiones y dificultado la convivencia. Pero aquí viene el secreto oculto, el que quizás no habían escuchado antes, y es que, según algunos informantes cercanos a la producción de Senkalkapm, había ciertas diferencias creativas entre Hande y Kerem en cuanto a la dirección que debía tomar la serie. Recordemos que ambos eran figuras muy importantes dentro del proyecto y que sus opiniones tenían peso. Se dice que Hande abogaba por un enfoque más ligero, más romántico, mientras que Kerem quería explorar temas más profundos, más complejos. Estas diferencias, aunque sutiles, pudieron haber afectado la dinámica en el set y, a la larga, influir en su relación. Y hablando de diferencias, otro rumor que ha circulado es que las familias de Hande y Kerem no terminaban de congeniar del todo. Sabemos que las relaciones familiares son muy importantes en la cultura turca, y que la opinión de los padres puede tener un peso significativo en las decisiones de una pareja. Se dice que la familia de Kerem, más tradicional y conservadora, no veía con buenos ojos la exposición mediática constante a la que Hande estaba acostumbrada, mientras que la familia de Hande, más moderna y liberal, no entendía del todo la necesidad de Kerem de mantener un perfil bajo. Estos choques culturales, aunque no confirmados, podrían haber contribuido a la tensión en la relación. Pero no todos son rumores negativos, también hay quienes afirman que Hande y Kerem terminaron su relación en buenos términos, que simplemente se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que preferían seguir siendo amigos. De hecho, algunos fans más optimistas creen que podría haber una reconciliación en el futuro, que el tiempo cura todas las heridas y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible.
Lo cierto es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado importantes proyectos y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción y ha demostrado su talento como actor en diferentes roles. Ambos siguen siendo figuras muy queridas por el público y siguen generando un gran interés mediático. Y aquí viene otro dato interesante, y es que a pesar de que ya no son pareja, Hande y Kerem han mantenido un contacto cordial. No se han visto públicamente, al menos no que sepamos, pero se dice que se han comunicado en algunas ocasiones, ya sea para felicitarse por sus logros profesionales o para intercambiar algún comentario amistoso. Esto demuestra que a pesar de todo, existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Ahora, vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, las indirectas. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han publicado mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados por muchos como indirectas dirigidas el uno al otro. Frases sobre el amor, sobre el desamor, sobre la importancia de seguir adelante, sobre la necesidad de perdonar. Algunos fans han analizado cada palabra, cada símbolo, cada emoticono, tratando de descifrar el mensaje oculto. ¿Serán realmente indirectas? ¿O simplemente son reflexiones personales? Eso, mis amigos, es algo que nunca sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo una fuente de inspiración para muchos fans alrededor del mundo. Su amor en la pantalla, su relación en la vida real, su ruptura, todo ha sido parte de un culebrón que nos ha mantenido enganchados. Y aunque su historia como pareja haya llegado a su fin, su legado como actores y como iconos de la cultura turca perdurará por mucho tiempo. Así que, mis chismosos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos ocultos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos contado son rumores, especulaciones, teorías que circulan por Internet y que no hay nada confirmado al 100%. Pero eso no quita que sean interesantes y que nos den una idea de lo que pudo haber pasado entre esta icónica pareja. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenme saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos estos chismecitos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero espérense, que todavía hay más jugo que exprimir de esta naranja, y no vamos a dejar ni una sola gota en el vaso. Porque después de haber repasado los rumores más sonados, las indirectas más analizadas y las teorías más descabelladas, es hora de poner la lupa en algunos detalles que, aunque pequeños, podrían darnos una pista sobre lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem. Vamos a empezar hablando de la famosa química, que tanto enamoró al público. Sí, esa chispa que veíamos en pantalla era innegable, y fue precisamente esa conexión lo que catapultó a Senkalkapm al éxito mundial. Pero, ¿qué tan real era esa química? ¿Era puro talento actoral o había algo más? Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado minuciosamente entrevistas y apariciones públicas de Hande y Kerem, y han llegado a la conclusión de que, en efecto, había una conexión genuina entre ellos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, otros expertos son más cautelosos y señalan que es muy fácil dejarse llevar por la narrativa que se construye alrededor de una pareja famosa, y que muchas veces lo que vemos es una actuación muy bien ensayada. Independientemente de si la química era 100% real o no, lo cierto es que esa conexión fue fundamental para el éxito de la serie. Y es precisamente ese éxito el que, según algunos, pudo haber puesto a prueba la relación de Hande y Kerem. Imagínense la presión de tener que mantener esa imagen de pareja perfecta, de tener que complacer a los fans que los idealizaban, de tener que lidiar con los constantes rumores y especulaciones. Era como si su relación estuviera constantemente bajo un microscopio, y cualquier error, cualquier diferencia, era amplificada y convertida en noticia.
Y hablando de errores, otro punto que ha sido muy comentado es el supuesto ego de ambos actores. Se dice que tanto Ande como Kerem son personas muy ambiciosas y con una fuerte convicción en su propio talento, lo cual no es malo en sí mismo, pero que podría haber generado roces y competencia dentro de la relación. Algunos insiders de la industria han comentado que en ocasiones había cierta tensión entre ellos en el set de grabación, especialmente cuando se trataba de decidir quién tenía la mejor idea o quién debía tener más protagonismo en una escena. Esta competencia, aunque sutil, podría haber erosionado la confianza y el respeto mutuo, y a la larga, haber contribuido a la ruptura. Pero no todo es negativo en esta historia. También hay que reconocer que Ande y Kerem fueron capaces de construir una relación muy bonita y significativa, al menos durante un tiempo. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su compañía y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Y es precisamente esa felicidad lo que hace que su ruptura sea aún más dolorosa para muchos fans. Es como si hubieran perdido la esperanza de que el amor verdadero existe, o al menos, de que puede durar para siempre. Ahora bien, volviendo a los rumores y las indirectas, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Y es que, ¿qué tan confiables son realmente las fuentes que filtran información a la prensa? ¿Qué tan objetivos son los periodistas que escriben sobre la vida de las celebridades? ¿Y qué tan fácil es manipular la opinión pública a través de las redes sociales? La respuesta a todas estas preguntas es, muy poco y muy fácil. Por eso es fundamental tomarse todos estos chismes con pinzas y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y hablando de redes sociales, no podemos ignorar el papel que jugaron en la relación de Ande y Kerem. Por un lado, las redes sociales les permitieron conectar con sus fans de una manera más directa y personal, compartir momentos de su vida cotidiana y desmentir rumores falsos. Pero por otro lado, también se convirtieron en un arma de doble filo, ya que cualquier publicación, cualquier comentario, era analizado al detalle y podía generar una ola de críticas y especulaciones. La presión de tener que mantener una imagen perfecta en las redes sociales, de tener que complacer a todos los fans, de tener que lidiar con los trolls y los haters, puede ser abrumadora y podría haber afectado la salud mental de Ande y Kerem. Pero más allá de los rumores, las indirectas y las especulaciones, lo que realmente importa es que Ande y Kerem sigan adelante con sus vidas y sus carreras. Que sean felices, que cumplan sus sueños y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y es que al final del día son personas como nosotros con sus virtudes, sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Y merecen ser respetados y valorados por su talento y su trabajo, y no solo por su vida personal. Así que mis chismosos, recuerden, no crean todo lo que leen, no se dejen llevar por las apariencias y no juzguen a nadie sin conocer la verdad. Y sobre todo disfruten del chisme con responsabilidad y buen humor. Porque al final del día, el mundo del espectáculo es solo eso, un espectáculo. Y nosotros somos los espectadores. Y ahora sí, me despido de ustedes con un beso enorme y un abrazo apretado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos. Y que viva el drama turco. Ah, y una última cosita. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde les estaremos compartiendo más chismecitos y noticias exclusivas. Hasta la próxima.